Si de Dios vienen las luchas, algún propósito Él tendrá. Conviene aceptar, Él sabe por qué. El creyente desbordado por circunstancias aún no aprendió a confiar en Dios, fuente de poder. Si nuestra nave la guía al Señor, nunca encallará, siempre avanzará. Cuando todo es más difícil es donde siempre mejor se ve la ayuda de Dios, fuente de poder. La fe no niega las pruebas, pero tampoco niega el poder de Dios, Dios nuestro Señor. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. Cuando todo es más difícil es donde siempre mejor se ve la ayuda de Dios, fuente de poder. La fe no niega las pruebas, pero tampoco niega el poder de Dios, Dios nuestro Señor. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. La noche está avanzada
en la santa voluntad de Dios. No debemos lamentar, intentar recuperar. Nada de la tierra es eterna. Pablo nunca lamentó por lo que perdía aquí. Lo que iba a ganar, su meta fue. Nadie puede pretender la gloria con el Señor sin que le cueste algún dolor. Las promesas del eterno Dios, el enemigo conoce bien, sabe bien el lugar donde irá el vencedor, y de allí su gran oposición. Aristócrata del cielo será el vencedor total, es el gran propósito de Dios. Un palacio sin Cristo es un gran sepulcro aquí, no hay por qué aferrarse a este lugar. Que Dios no suplirá al que procura calificar lo que Dios determinó, es lo que sucederá. Cuánta gloria guarda al vencedor. Preparando Dios está lo que aún no vemos hoy, pero finalmente ocurrirá. A causa de la esperanza que guardada está en los cielos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor. Amén. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. El alba, tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel, levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús?
¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado por fin aquí dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Queremos, con la ayuda del Señor, por la palabra, ver la revelación que Dios le dio a Juan, concerniente a las diferentes filas que hay en la iglesia. Nosotros encontramos muchas doctrinas. Algunas dicen que la iglesia va a ser levantada toda y que toda la iglesia va a ser la esposa de Jesucristo. Y otras dicen que la iglesia va a ser levantada y que la esposa de Cristo en el cielo luego se va a dividir conforme a su rendición y Dios va a dar su recompensa allí. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra bajo la guía del Espíritu Santo, nos vamos encontrando que realmente hay diferentes filas en la iglesia y que serán arrebatadas en diferentes momentos.
La iglesia va a ser levantada, cada uno en su debido orden. Cuando nosotros vemos en la palabra, en toda la palabra encontramos que Dios es un Dios de orden. Y lo que vamos a ver es que habrá un orden de resurrección. Y también habrá un orden en la entrada celestial. Cuando la iglesia entre, no va a entrar así toda junta, sino que Dios va a hacer como a Él le gusta, ordenadamente. Parece que Dios no se cansa de mostrarnos esto. Porque si no, vamos a pasar por alto realmente el propósito completo de Dios si no tenemos en cuenta estas verdades. El creyente que no conoce el mensaje de la gracia, es imposible que pueda entender esto. Y aún a nosotros, hermanos, nos lleva un tiempo llegar a entender, y podríamos decir, aún estamos entendiendo. Porque realmente es una doctrina muy profunda, una doctrina que apunta a la nueva creación. Y nosotros tenemos que ir poco a poco despojándonos del razonamiento, de nuestra manera de ver como hombres para poder entrar en la mente de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 nosotros encontramos, dice la palabra en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, esta palabra, la revelación, no aparece en el griego. En el interlineal, en el original, bueno, no aparece así. Porque no es la revelación, porque hay muchas revelaciones en la palabra de Dios. Podríamos decir, es una revelación de Jesucristo. Moisés tuvo la revelación de la creación y el apóstol Juan tuvo la revelación del tiempo del fin. Pero Pablo tuvo la revelación más grande, la de la preparación de la esposa, el propósito concerniente a la iglesia. Él es el apóstol de la iglesia. Por eso debiera leerse una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 9. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Bueno, se cree que por lo menos Juan tenía la edad de 96 años. Y según la tradición de los hombres, de los judíos, bueno, este fue el último discípulo del Señor en morir. Y según la tradición, otra vez hablamos de lo que boca a boca se va pasando en el tiempo. Bueno, vemos que se había tomado a este hombre y se lo había tirado en una olla con aceite hirviendo. Eso es lo que dice la tradición. Y luego, al ver que allí él no murió, fue destinado a la isla de Patmos, una isla desierta, en una isla donde se tiraba, allí se ponía a los reos ya para abandonarlos a su suerte. Y vemos que allí Juan no se encontró solo, allí se encontró con el Señor.
Y bueno, de allí, por supuesto, al saber qué es lo que ocurrió, vemos que de allí sin duda el Señor le volvió a sacar. Por eso esta carta, este libro, llegó a nuestras manos. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba, y aquí dice otra vez, en el Espíritu. Pero no se puede estar en el Espíritu, solamente se puede estar en Espíritu. Yo estaba en Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Juan en espíritu fue llevado. Acuérdense que la eternidad no tiene ni principio ni fin. Obviamente nuestro cuerpo humano no está preparado para la eternidad. Por eso, como vemos, podemos corregir tranquilamente y decir en espíritu. Él fue transportado en espíritu al día del Señor. Y como sabemos, el día del Señor nos habla del tiempo en que el Señor va a reinar. Nos habla especialmente, primeramente, de los 7 años de tribulación y gran tribulación juntamente con el milenio. Él estaba allí, ese es el día del Señor, donde el Señor va a ser exaltado, donde el Señor recibirá lo que Él merece por la obra efectuada en la cruz. Y dice que Juan fue transformado allí justamente en el inicio del día del Señor. O sea que él estaba mirando desde el día del Señor todos los juicios, estaba mirando todo lo que estaba ocurriendo. El Señor le estaba mostrando allí al anticristo, estaba mostrando a Israel en su tierra, y así él vio muchas cosas, porque él se paró en la eternidad y veía todo desde un plano superior. Y allí dice que él estaba mirando hacia adelante, estaba mirando hacia el milenio, y de repente dice la palabra: yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, dice, una voz como de trompeta. Miró hacia atrás de repente, y que vio, bueno, él de ahí en más empieza a recibir, porque empieza a ver toda la historia de la iglesia. Por un lado estaba mirando hacia adelante, estaba mirando hacia el milenio, parado justamente, ahora vamos a ver en el pizarrón para entender mejor. Pero cuando escuchó la voz como de trompeta, él miró hacia atrás. Y podemos ver, para poder ver un poco mejor. El día del Señor va a comenzar en el momento que la esposa de Cristo sea arrebatada. Esa será la primer fila de la iglesia. ¿Por qué decimos filas? Bueno, porque el ejército, cuando se pone en fila, no es hacemos en la escuela que nos ponemos uno detrás de otro y hacemos una fila. En el ejército se ponen así. Usted va a ver que se ponen todos, es una fila así, y todos de frente y uno al lado del otro. Y detrás viene una segunda fila y detrás viene una tercera fila.
O sea que una fila, están todos en el mismo rango, en el mismo lugar en ese momento. A eso se refiere. Está fallando este. Bueno, Juan estaba parado justamente aquí. Aquí tenemos la edad de la gracia. Y aquí tenemos el comienzo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y a esto vamos, esta parte le vamos a llamar el milenio, exactamente. Bueno, milenio. Juan estaba parado aquí y estaba mirando hacia allá. Estaba mirando estos 7 años que van a estar divididos en 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de una tribulación más severa. Esta va a ser más leve. Y esta va a ser, le llamamos nosotros, para diferenciarla, la gran tribulación. O sea que Juan se paró justamente aquí. Estaba yo en el día del Señor, en su comienzo. Aquí estaba parado Juan. Y Juan estaba mirando todo lo que iba a ocurrir hacia adelante. Y dice que escuchó una voz a sus espaldas y miró hacia atrás. Entonces, ¿qué vio? Vio este tiempo. Vio los 2000 años y toda la historia de la iglesia. ¿Y cómo empieza la iglesia? La iglesia empieza en Éfeso, con la iglesia de Éfeso. Y ve, y Dios permite que Él vea para que Él nos cuente a nosotros, para que Él nos advierta a nosotros. Podemos decir que Juan estaba parado en la eternidad. La única forma de estar en la eternidad es en espíritu. Note que Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo, para que los hermanos nos pongan la vista en él. Nunca debemos fijar la vista en el instrumento. Bueno, allí estaba Juan. Y cuando él vio hacia adelante, vio todos los juicios, pero también lo que vio fue las diferentes llegadas y las distintas llegadas al cielo. Y vamos a ver que Juan en Apocalipsis nos ilustra realmente fielmente, y vamos a poder diferenciar bien cada llegada a los cielos, cada fila. Porque realmente, hermanos, necesitamos aprender bien esta parte. Vamos a estar bien seguros para no ser confundidos. Muchos hoy dicen, bueno, yo no sé si hay fila o no, y parece que fuese un tema menor. Pero hermano, no es así. Nosotros estamos corriendo una carrera y nosotros queremos ir en la primer fila que va a ser levantada. El trono va a estar rodeado de muchas filas. Nosotros hablamos de una primera, segunda, tercera y una cuarta fila de la iglesia. Pero lo que nosotros vamos a ver es que hay más grados, hay más filas aún. Porque no podríamos definir en 2 o en 3 grados las diferentes clasificaciones o grado de fe o de crecimiento de los santos. Lo que vamos a ver es que hay muchas filas. Y eso el Espíritu Santo nos va a ir mostrando para que podamos diferenciar bien. Y lo que vamos a ver primeramente en el Evangelio de Juan, primeramente vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, y dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, en Adán hemos muertos todos.
todos hemos muerto y hemos llevado, y si no vamos a llevar, pero en provisión todos hemos muerto en Adán. También dice, en Cristo todos serán vivificados. Y esta vivificación nos habla desde que nosotros aceptamos a Cristo, y también está hablando de nuestra glorificación. Todos seremos glorificados. ¿Con qué motivo? Bueno, para entrar a los cielos. No podríamos gozar de nuestra herencia sin ser primeramente vivificados. Pero note en el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Nosotros queremos realmente alcanzar una mejor resurrección. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla, dice en el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, hay diferentes grados de resurrección en la iglesia. Y así también lo fue en el Antiguo Testamento. Dice en Hebreos, vamos a ver en Hebreos capítulo 11, dice en el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esto está señalando en el momento en el que el Señor Jesucristo allí murió en la cruz. Dice que muchos se levantaron de sus tumbas, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Note que aún en la resurrección, en nuestra glorificación, va a haber grado. Y no vamos a entrar, ya vamos a tocar esto, pero necesitamos una base también para poder llegar a sostener todo esto. Hay grado de resurrección. Cuando el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo sabía que él ya estaba hallado en Cristo. Esto no es una suposición, esto es una afirmación. Pero cuando él habla a fin de conocerle y el poder de su resurrección, está hablando de la mejor resurrección. Por eso en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 11, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí estamos entendiendo un poco más. Note que aquí él está hablando de ser resucitado primero. Y hay santos que hoy ya no están con nosotros, pero ellos corrieron y ganaron la carrera, terminaron la carrera con gozo. Y ellos serán resucitados en una mejor resurrección. Por eso Pablo, vamos a volver en 1 Corintios capítulo 15, vamos a volver a leer estos mismos versos para que se cierre un poco el mensaje que hay allí. Y dice, capítulo 15, verso 23, pero cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo las primicias.
Note que algunos serán resucitados con la misma resurrección, en el mismo grado de resurrección de Cristo. Como sabemos, Cristo no fue el primero en morir, pero sí fue el primero en resucitar. Y la esposa de Cristo va a manifestar ese primer grado de resurrección igual que el Señor. Ya sea que la venida del Señor le tome en vida o en muerte, ellos van a disfrutar de la mejor resurrección. Por eso vemos que hay un orden. Ya desde ya vemos y todavía no hemos entrado en profundidad. Pero ya vemos que nos habla de algo mejor. Y vemos también en el Antiguo Testamento, vemos a vencedores resucitar en el tiempo de Jesús. Mas otros no aceptaron rescate, esperando una mejor resurrección. En Hebreos capítulo 11 vamos a volver. Hebreos capítulo 11. Dice en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, acá vemos cómo se va unificando la carrera de los antiguos con la de nosotros. Ellos no serán perfeccionados aparte, sino juntamente. Porque al fin y al cabo fueron de fe. Nosotros vivimos en un tiempo donde la redención ya fue efectuada, vivimos después de la cruz. Pero ellos vivieron y gozaron los resultados de la cruz por fe antes de que la cruz fuese consumada. Esto es tremendo lo que es la fe, hermano. La fe es tremenda. ¿Cómo detener la fe? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, hay una fuerza muy grande, se llama incredulidad. Es lo único que puede detener la fe. Bueno, encontramos que Juan empezó a ver. Bueno, pero también lo que nosotros encontramos es que Juan tuvo la visión, como hemos dicho, de la historia de la iglesia. Y vemos que en síntesis o en resumen, Dios utilizó el nombre de las 7 iglesias que había en Asia para mostrarnos el estado de la iglesia en los diferentes tiempos, desde su comienzo hasta su final. Y lo que vamos a ver es que en estas 7 iglesias hay 2 iglesias que son vencedoras. 2 iglesias en donde Dios, a través de su Hijo, no ve falta. Vemos que dice en cada iglesia, pero tienes esto, o tengo contra ti. Sin embargo, cuando se refiere a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, dice en el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia es una iglesia vencedora. Y dice, yo conozco tus obras, tu tribulación. Realmente son las mismas que él pasó. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Encontramos el número 10 es el número de la prueba conforme a la capacidad dada. O también
nos habla de responsabilidad conforme siempre a la capacidad que da Dios, pero es un número perfecto, pleno, es la perfecta prueba que va a pasar con la capacidad que Dios le dio. Y así esta iglesia va a pasar por toda clase de prueba, como dice Santiago, por diversas pruebas. Pero va a pasar porque el Señor le va a capacitar, toma su fuerza del Señor. Y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aquí vemos que no hay un reproche hacia esta iglesia. No hay ningún reproche. Esta iglesia nos habla de los santos que partieron y ya están con el Señor. Ellos ya acabaron su carrera. En este grupo va a estar sin duda el apóstol Pablo y los fieles de la iglesia del Antiguo Testamento y todos aquellos también, como él dijo, que amaron y aman su venida y que partieron antes para casa. Ellos ya están en casa, en nuestra casa están. Y como, bueno, muchas veces hemos visto, Esmirna significa mirra. Y bueno, sabemos que eso nos habla de la amargura de las circunstancias, especialmente por andar con el Señor que sufrimos en la tierra. Esta es una sustancia muy amarga, la mirra, pero tiene también una cualidad que cuando se la pone en el fuego es muy fragante. Y así es la vida de estos santos. Pasan por el fuego y ellos no le esquivan al fuego. En Ezequiel encontramos, dice que ellos caminaban hacia adelante, iban hacia el fuego. Ellos nunca retrocedían, dice. Podemos leer para dar un poquito más. En Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 dice en el versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Bueno, Ezequiel, vamos a ver que él vio en parte lo mismo que vio Juan, pero Juan lo vio en el cielo y Ezequiel lo vio desde la tierra, porque los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Dios ahí trabajando, revelando en la vida de su siervo, ahí capacitándole para que cumpla su ministerio, la mano de Jehová. Eso es muy importante. Y dice el verso 4: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Dónde se encuentran estos 4 seres vivientes? Bueno, dentro del fuego. Así le muestra a la iglesia de Esmirna: tendréis tribulación por 10 días. Y estos 4 seres vivientes son los mismos 4 seres vivientes que hoy vamos a ver en Apocalipsis. Y dice que ellos estaban allí. Dice dentro, en medio, no en un costado, sino en la parte más difícil. Y dice que parecía como un bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Es hermoso cómo le describe. Y dice
y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, las 4 caras de Cristo. La imagen de Cristo formada en los santos. Los santos vencedores ya llevan la imagen de Cristo por el fuego. Y dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. La firmeza. Estos animales tienen la pezuña hendida y tienen mucha firmeza para llevar la carga. Y dice, sus pies eran derechos. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, ahí en la lucha, en la prueba, luchando en fe. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían mano de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y con las alas se juntaban el uno al otro. Esa es la unidad en el espíritu. Y no se volvían cuando andaban. Va en la lucha, se encuentra que cayó en la lucha y no se quiere volver. No quiere retroceder en la lucha. No se volvían, dice, cuando andaban. No necesito pasar por esta lucha, dice. Señor, ayúdame entonces. Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Este no tiene temor de la lucha, hermano. Bueno, estos son los santos de Esmirna. Y van a seguir adelante hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hay santos que, bueno, no quiere seguir hasta la muerte. Hay santos que no van a hacer esa decisión. Algunos van a volver atrás. Hermano, y no es solamente caminar, sino caminar en la dirección correcta. Por eso es tan importante conocer el consejo de Dios. Nosotros podemos entender, yo sé que todos nosotros entendemos, mi deseo nunca es menospreciar a nadie porque cada uno conoce la palabra. Pero hermano, cuando empecemos a aprender más profundamente la palabra, nuestro pensamiento va a cambiar. Muchas cosas que hoy pensamos de una manera. Pero cuando empecemos a ver, hermano, nos damos cuenta de nuestra insignificancia. Y vamos a pasar la misma experiencia de Job. Yo hablaba lo que no entendía. Porque realmente, hermano, la palabra nos desnuda. Muchas cosas podemos pensar hoy de una manera. Pero gracias a Dios por su palabra, hermano. Nosotros somos instrumentos inútiles. Nada. ¿Qué tengo para ofrecer que tiene el hermano Guillermo? Solamente la palabra. Pero necesitamos aprender bien. Y hermano, tenemos una escuela bíblica. Tenemos un lugar donde estamos aprendiendo, podemos aprender todos los libros. Y el Señor le va a capacitar al hermano, le va a capacitar a la hermana. Nos va a capacitar y vamos a aprender juntos. Pero la verdad, que triunfe la verdad. Que no triunfe ninguno de nosotros. Que triunfe la verdad, hermano. Porque la verdad hará de nosotros. Pero vemos que estos van hacia adelante. Hermano, nunca va a ser fácil el camino del Señor. Siempre fue centelleado. Ellos estaban centelleando. Y vemos a Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Estos no renunciaron a la lucha. No renunciaron a la pelea. Hasta lo último, pero en la dirección correcta. Hay una lucha que es carnal también. Y no queremos envolver en eso. Pero tenemos que salir y seguir ahí, mirando al Señor. Bueno, encontramos por un lado esta iglesia. Pero luego también encontramos la iglesia de Filadelfia. Y en esta iglesia vemos una promesa que no se le hace a la iglesia de Esmirna. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que ellos no sean participantes de esta promesa. Dice en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, dice en el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, del trono de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
¿Hasta cuánto han luchado los judíos por establecer nuevamente el trono de David? Pero está escondida la llave. No puede empezar el milenio porque el Señor tiene la llave. Y otra vez dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esta puerta nos habla del primer arrebatamiento. Le dice cosa que a Esmirna no le dice. Esto es, van a recibir al Señor en vida. Van a recibir al Señor en vida. Y ya nosotros, hermanos, por la fe, tenemos que ver la puerta abierta. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Bueno, el Señor dice, ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Y esto no está diciendo lo que aquí está diciendo. Aquí lo que está hablando, la versión inglesa dice, porque aunque tienes un poco de poder, un poco de potencia. La versión original traduce como que tiene mucha fuerza, tiene un poco de potencia sacada de Dios. Imagine que con un dedo Dios lo que hizo. Bueno, ellos tienen ese poquito nomás, pero es suficiente para que sean poderosos en Dios. Estos no son santos débiles, a eso me refiero. Tienen un poco de potencia, pero de Dios. Esto se traduce, o sea que tienen mucha fuerza. Se traduce en el inglés la palabra power. Y dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Otra vez vemos las mismas sinagogas nombradas en estas dos iglesias, especialmente hablando de los judíos, hablando de lo que es la legalidad. Muchas veces yo no entendí, hermano, lo que dije, pero es tan sencillo saber que la ley terminó. Pero, hermano, estoy descubriendo que la ley hechiza. Realmente estoy aprendiendo. No puedo creer cómo muchos de nuestros hermanos han sido hechizados por la ley. Pero, hermano, es así. ¿Quién nos fascinó? Y los Gálatas, nosotros pensamos que los Gálatas eran gente que quizás no conocía, eran muy niños. Sí, la palabra dicen que eran lactantes aún. Pero Pablo le dice que ellos eran como compañeros. Pablo le llama como compañeros, o sea que estaban a la par combatiendo por el Evangelio. Ahí en Gálatas capítulo 1, vamos a hacer una breve reseña. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo había pasado varios años allí. Y era una iglesia que estaba establecida. Pero él salió y hubo un descuido. Y dice en el capítulo 1, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto, dice, ¿cómo no aguantaron en la línea de batalla un poco más, teniendo tantas armas? Dice, tan pronto os hayáis alejado. La palabra alejado, otra versión traduce desertado. Y el hermano Guillermo estuvo en el ejército y no hay peor que uno que deserta, es un traidor. Estos teniendo las armas, el uniforme y estando peleando, dice, desertaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eran compañeros de lucha, pero note cómo es el error. El error, hermano, también conquista, pero su arma es el embrujo, el hechizo. Hechiza el alma, hechiza los sentidos naturales. Pero la verdad capta a la nueva creación, esa es la gran diferencia.
Bueno, así vemos que otra vez el enemigo es la sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que miente, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, el mayor enemigo es Ismael. En un momento habitaron juntos, decía la palabra cuando daba el estudio al hermano, y dice que le perseguía. Y así hasta el tiempo de hoy, hermano. Y dice la palabra en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Note que a Esmirna le dice diferente. Dice, sé fiel hasta la muerte. Pero note que a esta iglesia le dice, por cuanto has guardado. qué bárbaro. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, a los que quedan sobre la tierra. Así vemos cómo es la promesa de Dios. Esta iglesia va a estar en la tierra esperando al Señor cuando el Señor venga. En cambio, la iglesia de Esmirna ya va a estar con el Señor. La iglesia de Esmirna ya están con el Señor, pero todavía no han recibido su cuerpo glorificado. Esa es la diferencia. Pero no van a ser vivificados antes, tienen que esperar el orden. Conforme a su fila van a ser vivificados. Y no solamente van a ser vivificados conforme a su fila los de la primer fila, sino el resto de las filas también. Porque hay muchos que están con el Señor y no han ganado lo mejor, pero ellos serán vivificados conforme cada uno en su debido orden. Cada uno. Dios ya estableció y determinó de esta manera. Por eso dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba son estos 7 años de tribulación y gran tribulación. Por eso decimos que la esposa de Cristo va a ser arrebatada y levantada, o levantada antes de que empiecen estos 7 años. La esposa de Cristo no va a ser levantada ni 1 año antes, ni 2 años antes, sino que el levantamiento de la esposa va a dar inicio a los 7 años de tribulación y gran tribulación. Yo creo que quede bien claro esto. Ni va a ser levantada un poco después, no. Por eso, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, y pasó la hora, ya son las 11, vemos que dice en el capítulo 2, en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Bueno, esta iglesia tiene una particularidad, porque representa a toda la iglesia. Y luego vemos que la iglesia empieza a decaer más. Pero el alcance de Éfeso es para toda la iglesia. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Cuando uno en la antigüedad quería tener luz, recurría al candelero. Y así también en este tiempo,
Cuando nosotros queremos tener luz, recurrimos a los hermanos más fieles. Y así el Señor dice, quitaré tu candelero. Van a ser levantados antes. Y dice que ellos van a quedar, pero van a quedar sin luz. Van a quedar en oscuridad. Van a quedar en oscuridad. Por eso vemos otra vez varias cosas que le fueron reveladas a Juan. Y sabemos que la iglesia no se va a arrepentir. La iglesia va a seguir su camino. Y el candelero será quitado. Y eso es lo que va a dar inicio. Vamos a ver en segunda carta de Tesalonicense. Eso es lo que va a dar inicio al día del Señor. Dice en el capítulo 2, en el verso 5, Pablo le habla a los creyentes que quedaron en esa tribulación. Y le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros? Pablo habla como uno de la primer fila. ¿Os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, hay algo que detiene este día. Bueno, este día se detiene por el candelero, por la esposa. El candelero es la luz más brillante de la iglesia y eso representa. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia la alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia la alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará